El día de hoy, a pesar de que los medios de comunicación también el día de hoy en la mañana no informaron absolutamente nada sobre el tema del que vamos a hablar. El ministro de Defensa, Daniel Mora, el día de ayer dio unas declaraciones sobre la necesidad de llegar a una solución de punto final en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de la violencia política, del conflicto armado interno. Y sobre ese tema vamos a hablar de inmediato con Carlos Rivera, abogado del IDL, uno de los abogados que litigó en el juicio a Fujimori y en diversos casos de violaciones a los derechos humanos. Y vamos a conversar con él sobre esta situación que ya ha empezado a generar por, como digo yo, la movilización en las redes sociales, declaraciones y reacciones de algunos miembros del oficialismo. El presidente del Congreso ha dicho: eso me huele a Rafael Rey. Carlos, ¿a ti a qué te huele? Parece Buenas que a Rey noches. también. Buenas noches, Javier, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar al programa, en realidad, a propósito de ese comentario de Abugataz, podríamos también decir que pareciera que en el despacho de defensa hay un espectro de Rafael Rey, Un fantasma que recorre el Ministerio de Defensa. recorre el ministerio y pareciera que ha poseído al ministro Mora. Han sido declaraciones en realidad bastante, más allá de las bromas, bastante infelices, ¿no? El dato que conversábamos en el IDL por la tarde es muy revelador, digamos, es desde el 28 de julio hasta esta fecha, es la primera vez que un alto funcionario del nuevo gobierno se pronuncia sobre los casos de violaciones a los derechos humanos. Y lo ha hecho, creo, en los peores términos, en realidad. En términos que nos hacen recordar al sí, vicepresidente Ian Pietri. Exactamente, en términos que pareciera que no hubiese habido la transición política del nuevo gobierno en el sector defensa, y el contenido de las declaraciones da cuenta de una agenda que entendíamos estaba abiertamente superada por el nuevo gobierno, no solamente por lo que dice su plan de gobierno, sino por las expectativas con las que llegó y por el mensaje político que el nuevo gobierno creo que supo transmitir en este tema, en el tema del informe de la Comisión de la Verdad, de reparaciones, del proceso de justicia. Pareciera que no hay una sintonía entre eso y lo que ayer ha declarado por la mañana el ministro Mora, ¿no? Carlos, tú y yo entendemos con mucha facilidad qué significa punto final. Pero quizás algunos de nuestros amigos no lo conocen. Sobre todo la Mula tiene muchos amigos muy jóvenes. ¿Qué cosa significa una solución de punto final frente a casos de violaciones a los derechos humanos? La primera idea que me parece que sobre la cual todos hemos reaccionado es que los antecedentes históricos de diversas experiencias, básicamente las del Cono Sur, estamos hablando de Argentina, Uruguay, Chile, frente a situaciones de violaciones a los derechos humanos, luego del retorno a las democracias en esos países, se instala un proceso de justicia impulsado justamente por organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas. En Argentina en particular. En Argentina en particular, y de repente surge una iniciativa legal en Argentina que se llama la Ley de Punto Final. ¿Qué significó eso? En buena cuenta significó una ley de amnistía, ¿no? Una ley que justamente le ponía punto final a las investigaciones y a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. Olvidarnos de eso y concebir de que la reconciliación es a partir de un perdón sin justicia, ¿no es cierto? Un olvido. Un olvido, ¿no es cierto? Es como que, como se suele decir, echarle tierra al pasado y no investigarlo, menos sancionar a quienes han cometido hechos delictivos. Eso es lo que ha hecho recordar a todos, y esa es la primera asociación de ideas que hemos hecho cuando hemos escuchado al ministro Mora decir: tiene que haber una solución de punto final. Es cierto, él no ha mencionado la palabra ley de punto final, pero en realidad creo que el contexto en el que lo ha dicho, y he tratado de releer las declaraciones en IDL Radio, en realidad no me parece que sea una suerte de equivocación. Él lo hace en un contexto en el que... Él argumenta, además. Él cuestiona la autoría inmediata como una forma de imputación para los responsables de violaciones a derechos humanos. Él cuestiona las reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Donde señala montos de reparaciones que... Yo creo que él está haciendo un contraste con otras situaciones, pero también creo que no es lo que corresponde hacer.
cuestiona que se hayan hecho imputaciones por crímenes de carácter sistemático en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es decir, él lo hace tratando de transmitir una idea y una concepción que ahí sí yo coincido con Abugataz, en realidad huele a rey, ¿no? O sea, volvemos a la teoría de los excesos, de los oficiales enloquecidos. Pareciera que eso es lo que nos quiere transmitir Mora, y creo que ese no es el mensaje que supuestamente es el que el nuevo gobierno había expresado, por lo menos en la campaña electoral. No, y además, como ha señalado también Javier Descanseco, que ha reaccionado ahora en la tarde sobre el tema, Ollanthumala se comprometió a respetar los derechos humanos, señaló que se iban a cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y eso no solamente son las reparaciones, que siempre todo el mundo se agarra a eso. Exactamente, ese es un tema absolutamente importante, cumplir las recomendaciones de la CBR, como tú has dicho, no solamente es un dato de decir, bueno, acá hay más plata que en el pasado y por lo tanto puedo ya dar reparaciones económicas de carácter individual. Creo que hay un aspecto central, y eso ha sido la agenda de las organizaciones de derechos humanos, de las asociaciones de víctimas y de familiares, que hay un aspecto central en el tema de la justicia en el Perú. Y ahí, en los últimos 5 años del presidente García, ese ha sido un tiempo casi perdido, ¿no es cierto? En el que, salvo el juicio Fujimori, digamos. Salvo el juicio Fujimori, después es posible verificar con información estadística de casos, de sentencias y con análisis de las resoluciones que ha habido una suerte de decrecimiento, estancamiento y en muchos casos retrocesos de lo que fue la primera etapa del proceso de judicialización. Sí. Luego de que se presentó el informe de la CBR. Y casos que, 2003, que se han archivado o donde, digamos, se le ha dado la razón a los militares enjuiciados, pero donde siempre el problema es que el Ministerio de Defensa no da la información, dice que no existe, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que con Mora estamos volviendo a lo que hemos tenido con Antero Flores Arao. Sí. El primer riesgo que uno ve más allá de las declaraciones que Mora podría decir, esa es mi opinión personalísima. Bueno, pero es el ministro de Defensa. Pero efectivamente, él no es cualquier ciudadano, es el ministro de Defensa y además es la cabeza de un sector que tiene mucho que ver con el esclarecimiento de este tipo de casos. Así es. El Ministerio Público el año pasado informó a la Comisión Interamericana que había archivado cerca de 1000 casos bajo una condición, que no tenían información del sector defensa y no había quedado otra alternativa para los fiscales que archivar provisionalmente cerca de 1000 investigaciones. Y eso sí es un problema porque no estamos acá de crímenes que se han robado 4 gallinas, estamos hablando de crímenes contra los derechos humanos, de ejecuciones, de desaparición forzada, frente a los cuales sí hay una obligación del país y del Estado de colaborar en ese esclarecimiento, y justamente las instituciones que de manera directa o indirecta están vinculadas a estos casos son el sector defensa en primer lugar y el sector interior. Por lo tanto, que no brinda la información. Que no brinda la información y esa ha sido una práctica constante, sobre todo durante el gobierno del presidente García. Ahora, además tú has señalado que Mora cuestiona la teoría o la tesis o el concepto de la autoridad inmediata. Sí, eso pone en cuestión la sentencia en el caso Fujimori y también en el caso Guzmán. Mira, en realidad queremos interpretar, Mora no es abogado, no es un jurista, pero queremos creer que se ha confundido, él es tan generoso. Pero de todas maneras creo que no es la primera vez que lo menciona, ¿no? Porque lo ha mencionado en relación a Antauro Humala, me parece. Lo mencionó en el caso de Antauro Humala, que también es una defensa política que no le correspondía hacer. Así es. Pero creo que ya en el caso de Humala hubieron diversas voces públicas que cuestionaron eso y advirtieron al ministro de las consecuencias que podía tener una declaración de ese tipo, porque justamente bajo esa doctrina ha sido condenado Fujimori, ha sido condenado Guzmán. Es decir, no podemos tener a alguien en el Poder Ejecutivo cuestionando el sustento principal de 2 de las condenas más importantes que ha habido en la historia de la República. Ratificada por la Corte Suprema, no hay cuestionamiento alguno. Es decir, ese tipo de mensajes creo que simplemente termina dando como que baterías a aquellos que desde los seguidores de Guzmán y desde los seguidores de Fujimori han ido cuestionando supuestamente una ilegalidad en el fundamento de las resoluciones judiciales, ¿no? Y Mora, tenemos el problema de siempre, y él ha trabajado mucho este tema de que el sector defensa
debe estar en manos de los civiles. Así es. Porque lo que siento yo es que, bueno, estamos teniendo al vocero del ejército, de las Fuerzas Armadas. Ese es el problema, que no es su rol. Javier. Ese es el problema, Javier. El problema en el sector defensa muchas veces termina siendo el siguiente, digamos, que los ministros como que asumen la condición de secretarios generales del sindicato militar, ¿no? O pretender ser los representantes gremiales de las expectativas de las Fuerzas Armadas, y por eso hay una agenda más o menos constante: impedir el esclarecimiento de casos de violaciones a los derechos humanos y el tema de pensiones o aumentos de sueldos. Es decir, ahí hay un tema que se viene arrastrando en el sector defensa, y qué lástima respecto de Mora, porque pareciera que esa agenda como que pretende repetirse, ¿no es cierto? Ahí yo creo que hay que exigir por lo menos una rectificación del presidente del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Es decir, creo que claro, pero está de vacaciones. Está de vacaciones, y lo que me acaba de decir es de que el sucesor o el encargado de la PCM es nada menos que el señor Mora. Bueno, parece que es Roncaliolo el que está. Ojalá. Roncaliolo, ¿no? En todo caso, sea el jefe de la PCM o el encargado, creo que este momento tendría que ser una aclaración, porque ese es uno de los temas más sensibles de los últimos tiempos, más importantes, y frente al cual durante un mes hemos venido esperando un pronunciamiento de parte del gobierno, de parte del ministro de Justicia o de parte del jefe de la PCM, y de repente aparecen estas declaraciones de Mora que esperamos no sean la versión oficial o la posición oficial del nuevo gobierno. Además, donde tenemos a un ministro de Justicia como Francisco Eguiguren, tenemos, acaban de nombrar de secretario de Derechos Humanos a Pepe Burneo, que es gente que absolutamente comprometida con el tema de derechos humanos, y algunos de ellos, con Pepe Burneo, ayudaron inclusive a redactar el informe de la CBR, digamos. Por lo tanto, tendría que haber una reacción muy pronta, porque es un tema que es indispensable corregir, para que no quede la sensación de que esa es la posición del gobierno, y que en el peor de los casos el gobierno está dispuesto a dar como licencia a algunos funcionarios a emitir opiniones respecto de temas sensibles, generando una gran controversia y dejando en una suerte de salmuera lo que debe ser la política de Estado respecto a estos asuntos. Donde además Mora se está metiendo en un campo que sería el de justicia, ¿no? Debería ser el de justicia. Había este famoso acuerdo de que los ministros declaren sobre sus temas, y Mora acostumbra a salirse de su campo, ¿no? O sea, actuando, como tú dices, como un poco el secretario general del sindicato. Exactamente. Es decir, no es eso lo que le corresponde. Ahora, ¿no? ¿son posibles las amnistías? O sea, ¿se pueden dar amnistías? ¿En el Perú se pueden dar? Porque siempre se vuelve sobre este tema, ¿no? Así es un tema bastante recurrente. En aras de la reconciliación nacional. Exactamente. ¿no? Yo creo que en este tema no es posible una amnistía, ¿no? Lo hemos discutido contigo mismo, Javier, en el seno de la coordinadora. No es posible, no porque mantengamos un espíritu de arbitrariedad o de negar una reconciliación, pero porque Mora alude a quienes reabren los casos y criminalizan pareciera que somos los malos de la película, y como que no queremos la reconciliación. Creo que un país como el Perú, que ha sufrido casi 20 años de conflicto armado, cerca de 70.000 víctimas, 15.000 desaparecidos, o sea, sí, es un país que exige y requiere reconciliación, pero eso no puede ser a cualquier costo. No puede ser echándole tierra al pasado y tirando por encima del hombro las responsabilidades del Estado. O sea, eso no puede ser así. Y una de las primeras responsabilidades del Estado es justamente cumplir las expectativas de los familiares de las víctimas, es decir, ¿qué pasó acá? Y no solamente para enterarse, sino para decir, bueno, si acá hubieron crímenes, esos crímenes tienen que ser sancionados, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho el prólogo del informe de la CBR, dice, es un momento en el que el país debe llamar delito al delito, crimen al crimen y corrupción a la corrupción. Es decir, eso creo que debe ser un poco el derrotero de la actuación del Estado. Es decir, la gente no puede haber muerto en vano, no pueden haber miles de víctimas en vano, y simplemente decir, bueno, acá no pasó nada, pasemos de página y como que borrón y cuenta nueva. Eso es imposible, y las amnistías en esos temas básicamente plantean como idea eso, el borrón y cuenta nueva, y aquí no sucedió nada. Y que incluso en casos como Argentina, esa ley de punto final después. Así es. Las experiencias en todos los países de América, Argentina,
Paraguay, ¿no es cierto? El peruano es un ejemplo paradigmático. Siempre dan cuenta que ese tipo de normatividad o de leyes de amnistía termina generando más problemas que soluciones. Y postergando la justicia. Porque termina postergando las expectativas de las víctimas, de los familiares, postergando la justicia, dramatizando la actuación del Estado y creando una sensación de inseguridad entre jurídica, política, claro. Y siempre se termina dando la vuelta en U para deshacer, derogar esas leyes y optar por el camino de la justicia. Todas las experiencias de América han sido como que una suerte de calco de una de otra en esta materia, ¿no? Carlos, para terminar, tú estás en el juicio a Comarca. Así es. Que es un caso sobre el cual hemos hablado en el programa. Cuando yo Telmo Hurtado estuvimos acá con Pancho Soberón, recordando además quién era Telmo Hurtado, y incluso con testimonios de la época. ¿En qué situación está el caso? Mira, el caso comenzó en el año 2005, es un proceso complejo, tiene que hacerse un juicio oral. El juicio oral comenzó en noviembre del año pasado. Estamos avanzando, yo diría lentamente el juicio oral, estamos todavía en la parte de los interrogatorios que corresponden a los acusados. Se creó una gran expectativa, buena hora por el caso y qué fue el caso, y la dimensión de este brutal hecho con la extradición de Hurtado. Hurtado es probable que esté declarando seguramente hacia mediados del mes de octubre, pero es un caso muy importante, más allá de que hayamos avanzado creo poco en el curso de casi 10 meses de juicio, pero es un caso muy importante justamente porque en la mayoría de casos, Javier, de violaciones de derechos humanos, siempre hay un problema muy serio que es o están solamente los jefes que dieron las órdenes o a veces solamente están los perpetradores que cumplieron las órdenes. Y por lo tanto crear una cadena de mando y una relación entre quién dio la orden y quién la cumplió a veces es muy complicado y se crea un problema probatorio en el proceso. En el caso Comarca tiene una virtud que está, como se dice, la película completa. Está desde el general Mori que da la orden, claro, hasta los elementos, los soldados de las patrullas que cumplen la orden y están procesados toda la cadena de mando. Y creo que es un caso que debe permitir a la justicia dar cuenta de varias cosas, no solo de las responsabilidades de Hurtado, ¿no es cierto?, como perpetrador material, sino creo yo, en términos de las responsabilidades penales, me parece que es mucho más relevante las responsabilidades de quienes dieron las órdenes. Estamos hablando de Mori en este caso. Estamos hablando de Mori, estamos hablando de los elementos del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería de Ayacucho, ¿no?, que son la gente que, así como ordenó a Comarca, había ordenado varias otras operaciones y tenían los elementos militares suficientes para cumplirlas. Eso nos va a permitir a Comarca. Justamente es un tema en el que tarde o temprano se va a tener que discutir el tema de la autoría mediata, esa que no le gusta al general Mora, ¿no? Y es un caso que debe también permitir dar cuenta de otro hecho muy importante, que es que ese tipo de crímenes no fueron pues excesos de un militar loco, ¿no es cierto? Como que es lo que nos quisieron contar. Así es, y como dicen los abogados de los generales, de los oficiales en el caso de Comarca, sino que era parte de una política sistemática, ¿no es cierto? Era un poco el patrón de cómo se hacían las cosas. Eso el caso Comarca tiene la virtud de mostrarnos. Y creo que va a ser un reto, y así lo asumimos, ¿no es cierto?, para que todos esos elementos que no han sido parte de casi ningún pronunciamiento judicial, excepto el de Fujimori, sean parte de un pronunciamiento judicial a nivel de la Sala Penal Nacional, ¿no? Aparte de, obviamente, restituir en términos de justicia la verdad que ocurrió en la Comarca, y la memoria de cerca de 73 personas que fueron ejecutadas. Donde habían muchas mujeres y niños, además. Eso te iba a decir, es una operación que se hace el 14 de agosto del 85, pero que tiene por lo menos una media docena de asesinatos más en los días siguientes, claro, que son principalmente sobrevivientes a la matanza. Una limpieza total. Es decir, una estrategia de eliminar supuestamente un grupo subversivo, eliminarlo en el peor sentido de la palabra, y luego eliminar a los rezagos, a los que fueron sobrevivientes. Ese es el estado del caso a Comarca. Yo estimo que por la cantidad de procesados, de testigos que se ha aceptado, es un caso que por lo menos va a durar entre 1 año y 1 año y medio más. Pero creo que tiene las condiciones para mostrarse como una suerte de caso emblemático en la justicia peruana.
Y del periodo... Y del periodo 85, ¿no? ¿no es cierto? Recordemos que es un caso que se produce al inicio del gobierno. Al inicio del primer gobierno del entonces presidente Alan García, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por ti, tus declaraciones, siempre muy claro en los temas. Quiero invitarlos además a los amigos a que se puedan seguir este tema, este debate sobre el tema del punto final en el grupo del Facebook. Ponle punto final al ministro Daniel Mora e impidamos la impunidad, que ya tiene cerca de 2000 miembros y que ha logrado que algunos miembros del oficialismo empiecen a reaccionar frente a tal despropósito del ministro Mora. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a retornar con la entrevista que les prometimos hace 2 semanas con la historiadora Carmen McEvoy. Ella tuvo que viajar fuera del país y la entrevista fue grabada el día viernes, y en unos momentos con la entrevista sobre el libro Guerreros Civilizadores, porque en el Arriero hablamos de los conflictos de hoy y del ayer también.